Hola, exploradores del conocimiento. Bienvenidos a Geografía Oculta, el lugar donde descubrimos los misterios y secretos del mundo que nos rodea. En este canal vamos a viajar a través de mapas, historia, geografía y todo lo que nos conecta con nuestro planeta. Así que, prepárate para adentrarte en un nuevo viaje de aprendizaje. Vamos allá. Alaska. Esto es Alaska. Y esto es el Reino Unido, Alemania, Japón y Francia, todas ellas grandes potencias mundiales con productos interiores brutos de billones y al menos 65 millones de residentes cada una. Pero la cuestión es la siguiente. El estado de Alaska no es solo más grande que cada una de estas poderosas naciones por separado. No, es un 12.5% más grande que las cuatro juntas. De hecho, Alaska solo es más pequeña que 15 de los 193 países reconocidos por la ONU. Así que puede que estés pensando que Alaska debería tener una población similar a la de naciones como el Reino Unido, y no solo a la de sus estados vecinos de Estados Unidos, cuando eso no podría estar más lejos de la realidad. Porque aunque Alaska tiene más de 6 veces el tamaño del Reino Unido, por ejemplo, su población de 736.000 habitantes es aproximadamente un 98% menor. Incluso el relativamente modesto estado de Pensilvania tiene una población 20 veces superior a la de Alaska, lo que significa que Alaska tiene una población más parecida a la de las ciudades moderadamente populares de Estados Unidos que a la de las naciones o los estados más poderosos, ya que solo el núcleo urbano de San Antonio tiene una población que casi duplica la de todo el enorme estado de Alaska. Para entender por qué y cómo Alaska tiene tan pocos habitantes, especialmente para un estado de su considerable tamaño, debemos retroceder en la historia de Alaska para que podamos evaluar adecuadamente este aprieto en el que se encuentra hoy en día. La historia de la Alaska moderna comenzó cuando Estados Unidos la compró a Rusia por $7.2 millones en 1867. En aquella época, Alaska aún no se había convertido en un estado, no, se conocía como el territorio de Alaska hasta el 3 de enero de 1959, cuando Alaska y Hawái, sorprendentemente, se convirtieron en el estado número 49 y número 50 de Estados Unidos, respectivamente. Por supuesto, pasaron muchas cosas en estos 92 años entre la compra de Alaska y su condición de estado. En 1880 se descubrió oro, Juneau se constituyó en estado en 1900, Fairbanks en 1903, Anchorage en 1915 y el Parque Nacional de Denali en 1917. El ferrocarril de Alaska se completó en 1923 y el sistema de autopistas de Alaska se construyó en 1942. Aunque no se trata de una lista exhaustiva de la historia moderna de Alaska, sí ofrece una visión general del asentamiento inicial del estado y de su creciente importancia. Y, bueno, como suele decirse, el espectáculo debe continuar, porque, francamente, yo diría que lo que ha ocurrido en Alaska desde que es un estado es aún más importante. Y es que el petróleo se descubrió por primera vez en Alaska solo 2 años antes de que se convirtiera en estado de Estados Unidos, lo que alteró de forma permanente el papel de Alaska en la sociedad estadounidense. Verás, mientras que el petróleo fue descubierto por primera vez solo en Swanson River. Rápidamente se encontraron más yacimientos de petróleo en todo el estado de Alaska, consolidando el estado como un punto caliente de uno de los recursos naturales más importantes de los tiempos modernos. Por supuesto, al igual que Hawái, Alaska no forma parte de los Estados Unidos contiguos. No, en un mundo perfecto, está a unos 800 km del estado de Washington. Pero para viajar entre las 48 provincias más bajas y Alaska hay que atravesar provincias canadienses, lo que hace que el viaje desde Washington sea más bien de un par de miles de kilómetros. En realidad, esa increíble distancia hasta los 48 estados inferiores hizo necesaria la construcción del oleoducto transalaskano, que se completó en 1977, pero solo después de un notable nivel de contratiempos, presiones y compensaciones. En serio, podría hacer un video entero sobre la historia de Alaska como epicentro estadounidense de recursos valiosos. Pero la cuestión aquí es que el descubrimiento de importantes reservas de petróleo en Alaska coincidió en gran medida con la creciente popularidad de los motores de combustión interna, y el descubrimiento de petróleo allí ocurrió en un momento en que los legisladores en Washington, D.C. ya estaban presionando para que Alaska se uniera oficialmente a la Unión.
Pero este video trata de por qué nadie vive en el estado de Alaska, no del establishment del estado. Así que creo que ya hemos pasado suficiente tiempo viendo el establecimiento inicial de Alaska. En 1970, la población de Alaska había pasado de 226.000 habitantes en la década anterior a 300.000. La mayoría de ellos vivían en los núcleos urbanos de Alaska, donde prosperaban la economía del petróleo y la construcción. Eso representa una saludable tasa de crecimiento de la población de alrededor del 32% entre 1960 y 1970. Sin embargo, aunque Alaska hubiera seguido creciendo a un ritmo tan rápido desde 1970 hasta hoy, el estado solo tendría una población de 1.1 millones de habitantes. Esto supondría un aumento sustancial del 34% respecto a la población actual del estado, que es de 732.000 habitantes. Pero incluso así, Alaska seguiría siendo uno de los estados menos poblados de Estados Unidos, a pesar de su enorme tamaño. Por supuesto, esa tasa de crecimiento no se mantuvo, ya que el estado de Alaska es significativamente inferior incluso al millón de residentes actuales. Creo que hay varias razones para ello. La pequeña población de Alaska y su baja densidad de población se deben, en gran parte, a su geografía y clima. Porque aunque la geografía y el clima de Alaska difieren de una región a otra, como cualquier otro lugar en general, el estado de Alaska es brutalmente frío y montañoso, con una topografía dura que a menudo está helada y es difícil de atravesar, con una temperatura media en todo el estado que oscila entre los 0 y los menos 30 grados Fahrenheit de noviembre a marzo. Y Alaska alberga 17 de los 20 picos montañosos más altos de Estados Unidos, además de más de 3 millones de lagos y la friolera de 3.000 ríos. Por no hablar de la importante actividad sísmica que allí se registra, algo que ha dificultado la construcción en el estado durante más de un siglo. Ahora bien, dado que en Alaska se producen más terremotos que en cualquier otra región de Estados Unidos, no son solo las desventajas naturales que conlleva ser uno de los asentamientos más septentrionales del mundo, profundamente separado del resto de Estados Unidos, lo que ha limitado tanto la población de Alaska. Pero antes de profundizar en por qué nadie vive en Alaska, creo que es importante analizar por qué 736.000 personas sí lo hacen. En primer lugar, diría que Alaska ofrece a sus residentes y empresas algunos incentivos económicos reales. Es uno de los 8 estados de Estados Unidos sin impuestos sobre la renta de las personas físicas, y el Fondo Permanente de Alaska paga literalmente a los residentes solo por vivir allí a través de una pequeña parte del excedente anual de ingresos petroleros del estado. Alaska funciona con superávit, una rareza en el mundo actual y algo que permite tener menos preocupaciones económicas, ya que los residentes de varios otros estados están atascados preocupándose por lo que harán sus representantes para cubrir los crecientes gastos. Aunque los alasqueños pueden recaudar cada año parte del excedente de los ingresos de inversión de su estado, Alaska también tiene una cómoda renta media familiar de unos $80.000 y un modesto precio medio de la vivienda de $338.000. Esto se debe a que la economía de Alaska se defiende bien con el turismo, el petróleo y el gas, la construcción y el sector inmobiliario. De hecho, Alaska tiene un PIB total de casi $50.000 millones y el sexto PIB per cápita más alto del país, con casi $70.000. Por otra parte, aunque las cifras de Alaska tienen mucho sentido, yo diría que lo que atrae a más gente es la naturaleza, los espacios abiertos y la libertad personal. Aunque estoy seguro de que algunos disfrutan del invierno ártico porque, aunque Alaska tiene más costa que los 48 estados juntos, gran parte de ella está helada. Así que nadar y tomar el sol no es lo que se estila allí. No, la cultura de Alaska es más agreste, y aunque allí la cultura suele ser más regional, diré que el individualismo, la naturaleza y el ocio son los temas centrales. Si quieres ver un desglose más regional de Alaska, en el que dedique más tiempo a hablar de la habitabilidad y las oportunidades en las principales ciudades del estado, como Anchorage, Fairbanks y Juneau, házmelo saber en la sección de comentarios. Existen otras razones por las que Alaska ha perdido residencia desde su máximo en 2016, que el estado solo ha crecido un 2.6% desde 2010 y que sigue siendo uno de los lugares menos poblados de Estados Unidos desde su fundación.
Y ya hablamos de los duros y prolongados inviernos que allí se padecen, de la difícil topografía que hace tan complicada la vida diaria y de la lejanía de Alaska en general, todos ellos factores importantes para la escasa población de Alaska. Por supuesto. Yo diría que también se debe a que Alaska empezó muy tarde, ya que fue el último estado de Estados Unidos en unirse a la Unión hace solo 63 años. Es el hecho de que gran parte de la vasta masa terrestre de Alaska es propiedad de los intereses corporativos del gobierno o es inutilizable debido a complicaciones geográficas, mientras que la vivienda asequible y los buenos ingresos allí no pueden seguir el ritmo del costo cada vez mayor de los bienes debido a la complicada naturaleza del transporte y almacenamiento fuera de la red tradicional. Alaska es oscura y helada. Carece de servicios urbanos y la vida salvaje no siempre es, digamos, una característica. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes por la geografía. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.